Bienvenidos amigos de Math Heroes, bienvenidos a otro video de verdaderos y falsos, que como yo siempre digo, los ejercicios de verdaderos y falsos son aterradores, pero son muy importantes porque nos sirven para conocer cuánto realmente sabemos sobre un tema. Y hoy vamos a ver cuánto sabemos de funciones derivables. A lo largo de este video te vamos a estar presentando diferentes afirmaciones para que puedas adivinar si son verdaderas o falsas. Recordá que si pensás que una afirmación es verdadera, tenés que demostrarlo. Y si es falsa, tenés que dar un contraejemplo. Te vamos a dejar algunos segundos para que puedas pensarlo. Y si necesitas más tiempo, simplemente puedes pausar el video y seguir cuando lo necesites. La primera afirmación dice que si f es una función derivable, entonces f es una función continua. ¿Verdadero o falso? Esta afirmación es verdadera. Y seguro que lo sabías, pero ¿sos capaz de demostrarlo? Tomemos un punto x0 en el dominio de f. Como f es derivable, entonces el límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0 dividido x menos x0 existe. Es decir, es un número, no es infinito. Pero cuando x tiende a x0, el denominador tiende a 0. Y entonces la única forma para que este límite exista es que el numerador también tienda a 0. Es decir, que f de x tienda a f de x0 cuando x tiende a x0. Por lo tanto, esto nos dice que f es continua en x0. Pero como x0 era cualquier número del dominio de f, f resulta continua. La siguiente afirmación dice que si f y g son funciones derivables y c es un número cualquiera, entonces la derivada de la suma es la suma de las derivadas y la derivada de la función c por f es hacer c veces la derivada de f. ¿Verdadero o falso? Esta afirmación también es verdadera. Y para demostrarlo, tomamos el límite del cociente diferencial de la función f más g y lo reordenamos para escribir el límite de f de x menos f de x0 sobre x menos x0 más g de x menos g de x0 sobre x menos x0. Como f y g son funciones derivables, cada uno de estos límites existe por separado. Y por lo tanto, utilizando propiedades de límites, podemos distribuirlo para escribir el límite del cociente diferencial de f más el límite del cociente diferencial de g, que no es otra cosa que la derivada de f en x0 más la derivada de g en x0. Algo similar sucede cuando escribimos el límite del cociente diferencial de la función c por f. Como c no depende de x, esto lo podemos escribir como c por el límite del cociente diferencial de f, que no es otra cosa que c por la derivada de f en x0. La siguiente afirmación dice que si f y g son funciones derivables y la derivada de f es siempre más grande que la derivada de g, entonces f es siempre más grande que g. ¿Verdadero o falso? Este enunciado es falso. Simplemente podemos considerar la función f igual a 2x y la función g igual a x más 2. Sabemos que f' siempre es más grande que g', pero f de 1 vale 2 y g de 1 vale 3. Ahora, si pensamos que f y g, por ejemplo, representan la posición de dos autos de carrera, entonces este enunciado diría que si el auto f siempre va más rápido que el auto g, entonces f siempre va a estar más adelante que g. Pero esto no es necesariamente cierto. Por ejemplo, puede depender de la posición inicial de cada auto. El siguiente enunciado dice que si f y g son funciones derivables, entonces su producto f por g también es derivable. ¿Verdadero o falso? Este enunciado es verdadero.
De hecho, hay una fórmula para calcular la derivada de f por g. ¿La recordás? La derivada de f por g es f' por g más f por g'. Vamos a demostrarlo. Escribimos la derivada de f por g como el límite del cociente diferencial y simplemente sumamos y restamos el término f de x0 por g de x. Y lo reordenamos para tener el límite de f de x menos f de x0 sobre x menos x0 por g de x más f de x0 por g de x menos g de x0 sobre x menos x0. Ahora, como f es derivable, este límite tiende a f' de x0 y como g es derivable, g es continua y por lo tanto g de x tiende a g de x0. F de x0 no depende de x, así que se mantiene como f de x0. Y como g es derivable, este otro límite tiende a g' de x0. Con lo cual todo esto tiende a f' de x0 por g de x0 más f de x0 por g' de x0. La siguiente afirmación dice que si f y g son funciones derivables, entonces su cociente f sobre g también es una función derivable. ¿Verdadero o falso? Esta afirmación es falsa. Hubiese sido verdadera si hubiéramos pedido que g no se anule. Pero, por ejemplo, si tomamos a f como la función x más 1 y a g a la función x menos 1, entonces su cociente no es derivable en el punto x igual a 1. De hecho, no es continua en ese punto. La siguiente afirmación dice que si f y g son funciones derivables, entonces su composición también es una función derivable. ¿Verdadero o falso? Esta afirmación es verdadera. Es la regla de la cadena, que dice que la derivada de una composición es hacer f' evaluado en g de x multiplicado por g' en x. Vamos a demostrarlo. Escribimos la derivada de la composición como el límite del cociente diferencial y simplemente multiplicamos y dividimos por g de x menos g de x0. Ahora, como g es diferenciable, este término de acá tiende a g' en x0. Pero además, como g es diferenciable, g es continua. Y por lo tanto, si x tiende a x0, g de x tiende a g de x0. Con lo cual, como f es diferenciable, este otro término de acá tiende a la derivada de f, pero evaluada en g de x0. Y por lo tanto, este límite es igual a la derivada de f evaluada en g de x0 multiplicada por la derivada de g evaluada en x0. El último enunciado dice que si f y g son funciones derivables, que cumplen que la derivada de f es siempre igual a la derivada de g, entonces existe una constante c, tal que f es igual a g más c. ¿Verdadero o falso? Este enunciado es verdadero. Para probarlo, decimos que como la derivada de f es siempre igual a la derivada de g, entonces la derivada de f menos g es siempre 0. Y por lo tanto la función f menos g es una función constante. Es decir, que existe una constante c, tal que f menos g es igual a c. O lo que es lo mismo que f es igual a g más c. Y eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido este video. Déjanos un comentario si pudiste contestar a todo correctamente. Si te gustó el video, danos un like. No te olvides suscribirte. Puedes seguirnos por Instagram o por Facebook. Yo soy Gabriel, esto es Math Class Heroes y nos vemos en el próximo video.